El pecado nunca se presenta como algo peligroso a simple vista. Se disfraza de placer, de emoción, de satisfacción momentánea. Pero detrás de su atractivo siempre hay una trampa mortal. Muchos cristianos caen en el error de pensar que pueden controlar el pecado, que pueden jugar con él sin que los afecte. Pero la realidad es que el pecado nunca deja a nadie igual. Siempre destruye, corrompe y aleja del propósito de Dios. Desde el principio de la humanidad, ha sido engañada por el pecado. Adán y Eva no se dieron cuenta del verdadero peligro de desobedecer a Dios hasta que fue demasiado tarde. Sansón pensó que podía seguir coqueteando con la desobediencia sin perder la unción de Dios, pero terminó ciego y esclavizado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, jugó con el pecado cuando se dejó llevar por la lujuria y sufrió consecuencias devastadoras en su familia y en su reino. Hoy en día muchos cristianos creen que pueden vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo, que pueden tolerar ciertos pecados sin que les afecte espiritualmente. Pero la Biblia nos advierte en Gálatas 6:7, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Jugar con el pecado es jugar con fuego. Puede parecer inofensivo al principio, pero poco a poco va robando la paz, la comunión con Dios. Si no hay arrepentimiento, puede llevar a una ruina total. Es tiempo de despertar, de dejar de tomar el pecado a la ligera y volver a una vida de santidad y de temor de Dios, porque solo aquellos que caminan en obediencia experimentarán la plenitud de su presencia y su poder. Primer punto. El pecado siempre engaña antes de destruir. El pecado nunca se presenta como algo dañino. Al contrario, siempre promete algo atractivo, placer, éxito, satisfacción e incluso una rápida salida a los problemas. Sin embargo, detrás de cada pecado hay un engaño, porque su propósito final siempre es la destrucción. La Biblia nos advierte sobre esto en Hebreos 3:13. Antes bien exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El ejemplo más vívido de toda la Biblia es el de Eva y la serpiente. Desde el principio, Satanás ha utilizado el engaño como su estrategia principal. En el huerto del Edén, no obligó a Eva a pecar, sino que la engañó haciéndole creer que el pecado era inofensivo y beneficioso para ella. Génesis 3, 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pensó que estaba ganando algo, pero en realidad estaba perdiendo todo. El pecado siempre engaña antes de destruir. Así fue con Eva. Y muchas veces creemos que podemos desobedecer a Dios sin sufrir consecuencias. Pero la verdad es que el pecado tarde o temprano nos pasará factura. El pecado te encontrará. Quizás por un momento tienes placer. Puedes vivir con cierta excitación. Incluso podría traer satisfacción momentánea, gratificación temporal, inmediata, pero a largo plazo traerá una destrucción total a tu vida.
Imagina una trampa para ratones con un pedazo de queso. A simple vista el queso parece un buen premio, algo inofensivo, apetitoso. Sin embargo, en el momento en que el ratón muerde el queso, la trampa se activa y lo atrapa. Así es el pecado. Parece inofensivo, pero en el momento en que caemos nos atrapa y nos destruye. Santiago 1, 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado te engaña. Piensas que vas a tener satisfacción. Piensas que va a ser un momento delicioso. Piensas que quizás engañar a tu esposa traerá algo de diversión, de emoción a tu vida que sigue siendo aburrida. Eso es lo que crees. Eso es lo que Satanás te dice. Pero cuando vienen las consecuencias del pecado, cuando destruyes tu hogar, cuando destruyes tu vida, cuando destruyes tu salud, cuando destruyes tu propósito, cuando destruyen sus ministerios, entonces solo hay ruina, dolor, angustia y amargura. Pero Satanás no te dice eso de principio. Satanás no le dijo a Eva que iban a morir. Satanás no le dijo a Eva que la paga del pecado sería la muerte, que desde ese momento la tierra ya no sería bendecida, sino que ahora habría maldición sobre ellas, produciría cardos y espinos, que si ahora quería alimento debería trabajar con fuerza y con el sudor de su frente ganar el alimento. Satanás no le dijo a Eva que desde ese momento en adelante sus hijos serían concebidos por medio del dolor. Satanás solo le prometió placer, solo le prometió felicidad, poder, solo le prometió que sería como Dios. Y el pecado hoy está engañando a tantas personas, haciéndoles creer lo mismo. A través de las drogas, a través del sexo ilícito, a través de la lujuria que ves por el televisor, a través de la música, a través de las modas, de los placeres, de los vicios, del juego. Santiago nos muestra la progresión del pecado. Primero nos atrae, luego nos seduce, y cuando cedemos trae muerte espiritual. Nadie cae de la noche a la mañana. Todo comienza con pequeñas concepciones, con tomar cosas que sabemos que están mal, hasta que el pecado termina dominándonos. Debemos examinar nuestras vidas y preguntarnos: ¿hay algo que hemos tolerado que sabemos que no agrada a Dios? ¿Hemos permitido que el pecado nos engañe con excusas como esto no es tan malo? ¿O Dios lo entenderá? La única manera de vencer el engaño del pecado es viviendo en la verdad de la palabra de Dios y huyendo de toda apariencia del mal. Hoy es el día para arrepentirnos y decidir vivir en santidad sin permitir que el pecado nos engañe y nos destruya. Segundo punto, el pecado te lleva más lejos de lo que quieres ir. Nadie planea arruinar su vida a causa del pecado. Todo comienza con una pequeña concepción, con algo que parece insignificante, pero con el tiempo el pecado toma el control y nos lleva mucho más lejos de lo que jamás imaginamos. Lo que parecía un pequeño desliz termina convirtiéndose en una atadura que destruye nuestra comunión con Dios, nuestras relaciones y nuestro propósito. Lo que parecía una pequeña aventura amorosa termina convirtiéndose en un yugo de esclavitud y dolor. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Sansón y su relación con Dalila. Sansón era un hombre escogido por Dios, ungido con una fuerza sobrenatural,
pero su debilidad por el pecado lo llevó a la destrucción. En su relación con Dalila, él pensó que podía controlar la situación, que jugar con el pecado no le costaría nada, pero terminó siendo atrapado. Jueces 16, 19 y 21. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quejedas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón pensó que podía seguir jugando con el pecado y que nada le pasaría. Pero cuando quiso liberarse ya era demasiado tarde. Perdió su fuerza, su libertad y finalmente su vida. Así es el pecado, promete placer, pero termina destruyéndolo todo. Escapa por tu vida ahora. Llegarán más lejos de lo que tú habías pensado. Muchas personas que un día fumaron por primera vez, nunca pensaron terminar en la calle mendigando a causa de la adicción. Muchas personas que decidieron tener relaciones ilícitas, quizás muy jovencitos, nunca pensaron que terminarían presos de la prostitución, de la homosexualidad. Muchas personas terminaron tan mal por una simple puerta que abrieron. El pecado es como la arena movediza. Al principio parece firme, pero cuando una persona pisa sobre ella, empieza a hundirse lentamente. Mientras más lucha por salir, más se hunde, hasta que ya no puede escapar por sus propias fuerzas. Así es el pecado. Lo que comienza como algo pequeño, con el tiempo se vuelve en una prisión de la que solo Dios nos puede liberar. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Jesús nos advierte que el pecado esclaviza. No hay pecados pequeños o inofensivos. Cada pecado nos ata un poco más hasta que perdemos el control. Muchas personas comienzan con una simple desobediencia y terminan atrapados en las adicciones, en las relaciones destructivas o hábitos que arruinan su vida. Es momento de evaluar nuestras vidas. ¿Hay algún pecado con el que estamos jugando, pensando que podemos controlarlo? ¿Estamos permitiendo que pequeñas concesiones nos alejen de Dios? No esperemos a que sea demasiado tarde. Como le pasó a Sansón, hoy es el día para arrepentirnos y alejarnos del pecado antes de que Él nos lleve más lejos de lo que jamás imaginamos. Tercer punto. El pecado te cuesta más de lo que quieres pagar. El pecado siempre tiene un precio. Al principio parece una decisión sin consecuencias graves, pero con el tiempo su costo se vuelve evidente. Nos roba la paz, destruye relaciones, afecta nuestro llamado y lo más grave, nos separa de Dios. Lo que parecía placentero al principio se convierte en una carga insoportable. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. David y Betsabé es un ejemplo tremendo de esto, del costo tan terrible, tan grande que vas a tener que pagar por pecar, por permitirte pecado. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cayó en el pecado de adulterio cuando vio a Betsabé y la tomó para sí.
Al principio parecía que todo estaba bajo control, pero el costo de su pecado fue enorme. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del verso 9 al 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste mi palabra y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. David pensó que su pecado quedaría oculto, pero Dios lo sacó a la luz. Como consecuencia, su familia sufrió división. Sus hijos se rebelaron y la espada nunca se apartó de su casa. Su hija fue violada. Sus hijos cayeron en la destrucción total. El costo de su pecado fue mucho mayor de lo que jamás imaginó. Un día cuando Absalón había sido muerto, Absalón se había levantado contra David. El hijo del rey se había levantado contra el rey. Y cuando Absalón muere, David grita: ¡ay, mi hijo! Porque en ese momento recordó las consecuencias de su pecado el día que él tomó a la mujer de Urías y pecó. El día que asesinó a un hombre inocente, estaba dictando la sentencia terrible para él y su familia, y él entendió que consecuencias de ese pecado sus hijos se habían revelado, entre ellos Absalón, y Absalón había sido muerto como un día fue Amón, su otro hijo. Y entonces David gritaba: ¡ay, mi hijo! El pecado es como una tarjeta de crédito con un alto interés. Al principio parece que puedes gastar sin preocuparte, pero con el tiempo la deuda crece y se vuelve impagable. Muchas personas disfrutan el pecado por un momento, pero luego deben pagar un precio muy alto: el sufrimiento, la culpa y las consecuencias. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este versículo nos deja claro que nuestras acciones tienen consecuencias. Si sembramos pecado, cosecharemos pecado y destrucción. Nadie puede pecar sin enfrentar el costo, tarde o temprano. Muchas veces el pecado parece barato al principio, pero al final su precio es demasiado alto. Hay algo en nuestra vida que sabemos que desagrada a Dios. Tal vez hemos estado jugando con el pecado pensando que no tendrá consecuencias, pero hoy es el momento de arrepentirnos antes de que el costo sea demasiado alto. No esperemos a perderlo todo antes de reconocer que el pecado siempre cobra su precio. Es tiempo de volver a Dios y recibir su perdón antes que el pecado nos destruya. Y el cuarto punto, y este es el último punto, pero quiero que estés atento, por favor. Porque el pecado te mantiene más tiempo del que quieres quedarte. Es una prisión terrible. Nadie entra en el pecado con la intención de quedarse atrapado en él para siempre. La mayoría cree que puede salir cuando quiera, pero la realidad es que el pecado tiene ganchos. Lo que comienza como un desliz momentáneo se convierte en un ciclo del cual muchos nunca logran escapar. Las personas piensan: solo esta vez, pero esa única vez se convierte en un hábito y el hábito en una esclavitud. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo pensó que podía disfrutar del pecado por un tiempo y luego volver cuando quisiera. Pero se encontró atrapado en la miseria. Lo que comenzó con placeres mundanos terminó en hambre, soledad y desesperación. Y no muchos días después, dice Lucas 15:13,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El pecado lo llevó más lejos de lo que imaginó y lo mantuvo más tiempo del que quiso quedarse. Solo cuando tocó fondo decidió volver al Padre. El pecado es como un anzuelo con carnada. El pez muerde pensando en el placer, pero no se da cuenta de que hay un gancho que lo atrapará. Muchas personas piensan que pueden jugar con el pecado y soltarlo cuando quieran, pero pronto descubren que ya no son ellos quienes tienen el control, sino el pecado. Debes tener cuidado con esos anzuelos del diablo. Una imagen en tu celular te puede llevar esclavizado a la pornografía. Un pequeño dulce te puede llevar esclavo a los vicios. Ten cuidado. Satanás quiere atrapar tu alma para siempre. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado no solo nos esclaviza, sino que nos separa de Dios. La peor consecuencia del pecado no es la miseria terrenal, sino la separación espiritual. Cuanto más tiempo alguien permanece en pecado, más endurecido se vuelve su corazón y menos sensibilidad tiene para escuchar la voz de Dios. No debemos permitir que el pecado nos mantenga en esclavitud. No juguemos con aquello que puede destruirnos. Hoy es el momento de regresar al Padre antes que sea demasiado tarde. Hemos visto el peligro de jugar con el pecado. Nos atrapa con la ilusión que no es tan grave. Nos lleva más lejos de lo que queremos ir. Nos cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar y nos mantiene más tiempo del que queremos quedarnos. Dios no nos llamó a vivir en pecado. Él nos llamó a ser santos, a caminar en pureza, a apartarnos del mal. Hoy más que nunca la iglesia necesita levantar un estándar de santidad. No podemos seguir tolerando lo que Dios aborrece. No podemos seguir negociando con el pecado. Es tiempo de cortar con todo lo que nos aleja de Dios. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Si sigues jugando con el pecado, tarde o temprano te destruirá. Hoy Dios te da una oportunidad de arrepentirte. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a tocar fondo como el hijo pródigo. No esperes a perderlo todo como Sansón. No esperes a sufrir las consecuencias como David. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de volver a Dios con todo el corazón. Arrepiéntete, rompe con ese pecado, vuélvete a Dios, busca la santidad. No hay victoria sin renuncia, no hay poder sin pureza, no hay gloria sin santidad. Dios está llamando a su pueblo a una vida apartada del mal. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de vivir en santidad en el nombre de Jesús.